En este mes de septiembre, no sé si todos lo sabían, pero entre todas las cosas, aparte de ser el mes de la primavera, el mes de los estudiantes, se ha considerado como el mes de la Biblia, no sé si lo sabías. O tal vez lo sepas, pero no sé si sabes por qué es considerado como el mes de la Biblia. ¿Alguien lo sabe? Hay dos motivos por el cual septiembre se considera así, como el mes de la Biblia. Uno es muy antiguo, tiene más de 1600 años. Y es la conmemoración de un hombre llamado Jerónimo, que tradujo por primera vez la Biblia desde el griego y del hebreo al latín. A esa Biblia se la llama la Vulgata. Durante muchos años fue la traducción oficial de la Iglesia en sus inicios. Pero el motivo más importante para nosotros, incluso como lengua española, es mucho más reciente, porque en el año 1569, ¿cómo está de matemática? ¿Cuántos años van? 1569 a hoy. Uy, los agarré mal parados. ¿Ah? Menos de 1000 seguro, menos de 1600, bien. Es perfecto, preciso. Vamos casi 500 años. Todavía no hemos llegado a 500 años. ¿Sí? Pero en ese año 1569 se imprimió por primera vez la Biblia del oso, llamada así porque en su carátula tenía un oso que comía miel. Esa traducción fue la traducción al español hecha por Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. Que después fue revisada por otro hombre llamado Cipriano de Valera. ¿Les suena los apellidos o no? De ahí viene la famosa Reina Valera que nosotros tenemos en español. Que es una traducción, obviamente no es el escrito original, no es el idioma original de las escrituras. Pero por eso se llama septiembre, el mes de la Biblia, porque en ese mes pasaron estas dos cosas. Y por eso se ha hecho una serie de este mes que se va a basar sobre las escrituras. Todo en realidad gira alrededor de la palabra de Dios. Pero particularmente estudiar y ver un poco más acerca de ellas como tema principal. Yo les pregunto un libro de las escrituras que se destaque del resto. Salmos, muy bien. ¿Por qué Salmos? Ah, pero dijiste Salmos. Tremendo. ¿Cuál es el libro o cuál es uno de los libros que más se destaca del resto? Salmos. Perfecto. Perfecto. Es un salmo precioso para hablar, un libro precioso para hablar sobre las escrituras. Ahí tenemos el capítulo por excelencia sobre la palabra de Dios, el Salmo 19. El capítulo más largo y que prácticamente dice todo acerca de la excelencia de la palabra de Dios, que es el Salmo 119. Y tiene un montón de detalles numéricos, por ejemplo, como ser el más extenso, 150 capítulos. Y al mismo tiempo tiene el capítulo más largo y el más corto de toda la Biblia. El Salmo 119 es el más largo. ¿Cuál es el más corto? 117 es el salmo más corto de todos. También en su escritura es muy característico porque por lo menos tiene 7 escritores distintos. Dios usó a personas para escribir este libro. No fue un libro mágico que bajó en forma de rollo del cielo, sino que Dios inspiró a personas para poder escribir exactamente lo que Él quería. Y esos 7 compositores, al menos, escribieron este libro en un lapso de casi 1000 años. 1000 años tomó escribir todo el libro de Salmos. Que no se escribió como están acá, sino que después fue ordenado temáticamente. Y aparte es el libro más citado por el Nuevo Testamento. Pero hay otra cosa, no vengo a hablar de esas características de Salmos. Hay otra cosa que lo vuelve particular para este momento. Y es su significado y su contenido. ¿Saben lo que significa Salmos? Alabanzas. El libro de Salmos es un himnario. Enseña al pueblo de Dios cómo tiene que adorar a Dios. Especialmente cómo tiene que expresarse y dirigirse a Él.
Si alguna vez has leído este libro, vas a darte cuenta que los autores no siempre le estaban pasando bien, que no eran situaciones agradables las que tenían. Muchas veces hay desconsuelo, persecución, hay salmos donde donde el autor le pide a Dios que castigue a personas. Es un salmo que es un libro que no está desconectado de la realidad que viven las personas. Porque a veces podemos tener esa sensación de que los que escribieron esto no están viviendo lo mismo que yo. Pero no, no es así. El libro de Salmos siempre fue precioso porque nos enseñan a expresar nuestras emociones, a comunicarnos con Dios, o sea, a adorarle, y a dirigir nuestras vidas ante las distintas circunstancias que se nos presentan en el día a día, ya sean de alegría, de tristeza, de victoria, de desesperación, de pérdida, de enfermedad y de violencia, siempre reconociendo la soberanía de Dios en todo momento y en toda circunstancia. Tiene en cuenta el aspecto terrenal de nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros problemas, sin jamás perder de vista la relación hacia el cielo, donde está sentado Dios, el creador de todas las cosas. La teología del libro de Salmos, o sea, el contenido de enseñanza que tiene es tremendamente amplio. Ha tomado 1000 años escribirlo. Entonces hay un desarrollo tremendo adentro de los autores y del contenido que hay. Y como todo libro, ¿por dónde empieza? No me digan por el principio. ¿Cómo se llama lo primero del libro? La introducción. ¿Qué hace una introducción? Me introduce, tremendo estamos hoy. ¿Qué es introducir? Es guiar, es presentar de lo que va a tratar todo este libro en un solo pantallazo. Una introducción de 5 o 6 hojas se vuelve un poco pesado. Una introducción tiene que ser rápida, precisa. Y el Salmo número 1 precisamente hace esto. Este capítulo muestra cómo es posible que una persona pueda llevar una vida de dicha, de gozo, de satisfacción y paz, independientemente de la situación que le toque vivir. Indica qué debe hacerse y qué no. Adelanta las consecuencias, muestra los resultados con analogías y explica el motivo detrás de todo esto. Te invito a que hables tu Biblia y vamos al Salmo número 1. Haciendo honor a lo que dijimos, voy a leer la versión de la Reina Valera del 60. Seguí en la que vos tengas, no hay ningún problema. Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este Salmo número 1 empieza describiendo a un tipo de persona y la llama así: bienaventurado. No sé en las otras traducciones que puedas tener cómo dice, pero a veces se traduce como feliz, como muy dichoso, como dichoso. Pero el tema es que no hay una palabra que logre expresar todo lo que significa bienaventurado. El bienaventurado hace referencia a la felicidad que experimenta los que son favorecidos por alguien superior o bendecidos por alguien superior. Es mucho más profunda y amplia que feliz, porque las situaciones que le toquen vivir no son la fuente de la que se origina, o sea, no depende
de que la situación sea agradable o no para estar feliz. ¿Nosotros qué decimos? Estoy feliz. ¿Y por qué estás feliz? Porque el dólar se fue a 1.500. No, no decimos eso. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque vino un familiar que hace años que no lo venía, porque me reconcilié con mi mamá, porque logré tener ese trabajo que tanto necesitaba. Situaciones que yo considero como agradables generan en mí felicidad. El problema es que si la situación no es agradable, ¿yo puedo estar feliz? No. ¿Debería estar feliz? Sí y no. Decir que sí solamente sería negar el dolor que pasamos. Pero decir no solamente también es incompleto. Y eso es lo que dice el libro de Salmos. Y lo va a mostrar por qué. Cuando habla de varón, mujeres no se sientan excluidas. Esto es un término general que significa ser humano. ¿Sí? No está especificando solamente algo que le va a tocar al sexo masculino. Esto es para todos nosotros. Esta persona, que es descrita como bienaventurada, primero se la describe por lo que no hace. Se dice acá, versículo 1, que él no anda, que él no está y que él no se sienta. Esto es poesía hebrea. La poesía hebrea tiene una particularidad. Nosotros hacemos poesía y ¿qué priorizamos? La rima. Si no tiene rima, y cuesta. Los hebreos no componían poesía viendo la rima. No buscaban similitud de sonido. Ellos buscaban similitud de información, de contenido. Y eso es lo que está pasando acá. Repite 3 veces, con palabras distintas, lo mismo. Andar hace referencia a comportamiento, a estilo de vida. Estar hace referencia a mantenerse en una posición, a resistir, a aguantar ahí. Sentarse está refiriéndose a permanecer. Y hay un detalle, imagínatelo, una persona caminando, una persona que se para, una persona que se sienta. Hay un sentido en eso, hay una progresión descendente. Esa persona que estaba en movimiento se detiene y se queda ahí. Y se sienta, acá voy a vivir, acá me voy a quedar, acá voy a permanecer. El bienaventurado no hace eso. No continúa su vida y se detiene. ¿Sobre qué? Fíjense, versículo 1. Consejo, que hace referencia a guía, a orientación. Camino, habla de conducta. Y silla, habla de morada, de casa. Y lo más impactante es que describe el tipo de personas que están ahí. Malos, la palabra hace referencia a alguien que ha hecho el mal y que está resuelto a permanecer ahí. Sí, hice el mal, pero no voy a cambiar, voy a seguir haciendo. Eso significa la palabra malo. Pecador es alguien desobediente a Dios. Es menos grave porque en esta categoría está el que desobedece intencionalmente a Dios o no, por ignorancia. Desconocer la ley no te hace libre de la ley, ¿no? Eso pasa en el aspecto jurídico, bueno, con Dios es lo mismo. El escarnecedor, si es fuerte, hace referencia a alguien que se burla y que trata con desprecio al otro, como inferior, como menor, como alguien desechable. Entonces, cuando habla de no andar, estar y sentarse en el consejo, en el camino y en la silla de malos, de pecadores y de escarnecedores, está hablando que el bienaventurado lo primero que hace es evitar todo aquello que influya en su estilo de vida y en su cosmovisión. En cómo ve todo. La cosmovisión va más allá de cómo yo me imagino el mundo o cómo veo las cosas. La cosmovisión es tu sentido sobre la vida. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿De qué sirve el comportarse bien o mal en la tierra? ¿Vale la vida o no vale la vida? La mentira puede ser piadosa o siempre es mala.
todo eso está arraigado en mi sentido de cómo veo yo la vida. El tema es que la influencia no viene solamente por las personas. Fíjense lo que dice ahí. Cuando habla de, por ejemplo, andar en el consejo de los malos, está haciendo referencia a comportarse según el consejo de aquellos que hacen lo malo y que quieren permanecer en lo malo. Romanos 1 describe a la humanidad como habiendo conocido a Dios y como que aún sabiendo que lo que Dios dice está mal, ellos no solamente que lo hacen, sino que se agradan con aquellos que lo practican. El final del capítulo 1. Esa es la humanidad. Y si yo no tengo cuidado, lo que tomo de mi entorno me va a influenciar y voy a empezar a comportarme así. Tal vez no te juntes con personas que podías catalogar de esta forma, pero yo creo que a veces no somos conscientes de que lo que vemos, lo que escuchamos o lo que leemos también nos influencia. Las series que vemos, los dichosos shorts y entretenidos, que con solamente mover un dedo captas algo que te gusta, que te atrae. Y seguramente te ha pasado. Las famosas frases, hoy está de moda una de la policía. La escucho por todos lados, no la voy a decir para no. ¿De dónde viene eso? No, la policía. ¿Le suena? ¿De dónde viene eso? De videos que salen, se ponen de moda, se repiten. Yo la primera vez que lo escuché digo, ¿qué es eso? Hasta que después descubrí de dónde viene. Y me di cuenta, me empecé a dar cuenta ahí, cómo sin ser consciente, solamente ver algo, reiteradas veces, de distintas formas, se te pega. Lo mismo pasa con las canciones. Lo que uno escucha. A veces no somos conscientes de lo que cantamos, tenés que ser consciente. ¿Qué dice la letra? Pero igual nos afecta. Las charlas que tenemos. No hace falta tener un amigo. A veces la mera influencia de estar con alguien y de charlar. Si esa persona realmente no tiene un buen consejo afirmado en Dios, no va a dar una buena guía. El bienaventurado no hace eso, pero la Biblia dice que hace sí otra cosa. ¿Qué esperarían en una comparación? Si yo les digo que alguien no tiene que juntarse con personas malas, ¿qué sería lo opuesto? Si se tiene que juntar con personas buenas, ¿no pensaríamos eso? Fíjense el versículo 2. No habla de personas buenas. El contraste está puesto en la actitud que la persona tiene hacia la palabra de Dios. No con quién se junta, no quién dicta su camino, sino qué hace con la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La palabra delicia hace referencia a algo que te genera complacencia, que te deleita, que te resulta agradable. El Salmo 119, versículo 92 dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O tal vez otro más conocido. Oh, cuánto amo yo tu ley. La delicia hace referencia a lo que te gusta. Y aquí es donde por ahí tenemos que blanquear algo y decir, ¿me gusta leer la palabra de Dios? Puedo decir, no con mis palabras, sino con mi comportamiento diario, ¿yo amo la palabra de Dios? ¿Es mi deleite? ¿Me agrado? Yo les reconozco, me cuesta mucho buscar un tiempo. Conozco la información sobre la palabra, sé lo valiosa que es la palabra, sé de quién es la palabra, pero me cuesta horrores sentarme, dedicar un tiempo, amarla. Pero más allá de lo que yo piense o lo que yo viva o experimente, Dios dice que el bienaventurado, la persona que tiene dicha a pesar de las circunstancias, ama la palabra de Dios. Se deleita en la palabra de Dios, pero no solamente hace eso, sino que lo que Él dice se manifiesta en acción. En su ley medita de día y de noche. La palabra meditación hoy en nuestro contexto está asociada con mente en blanco, un ruido de fondo que se mantiene en una nota, o repetir una palabra reiteradas veces. A veces no tiene sentido, pero la repito. ¿Qué voy a hacer? Voy a meditar.
Meditar significa hacer nada, desconectarme. La palabra meditar se puede traducir o literalmente significa susurrar. Los hebreos, cuando estudiaban la palabra, y ellos decían vamos a meditar, lo que hacían era, la repetían en voz baja. Musitar. Una forma de decir, leo y repito en voz baja y repaso en mi mente lo que acabo de leer. Entonces la meditación trascendental en realidad no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice que es meditar. La meditación no es desconectada y mente en blanco, ni una actividad mecánica. Es pensar en la palabra de Dios. ¿Cómo haces tu tiempo de lectura? ¿Lees, desconectás y seguís? ¿O lees, te detenés en pensar, en repetir, en meditar lo que significa, en considerar por qué dice de una forma y por qué no dice de otra manera? Una desventaja de nuestro tiempo, donde tenemos todo fácil, donde le preguntamos a una IA qué hacer o a un GPS a dónde ir, es que nos olvidamos de memorizar. Y entre eso cae memorizar la palabra de Dios. Y dejamos de retener en nuestra mente palabra verdadera de Dios. Si te parece raro esto, ¿se acuerdan Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Ves? Ahí está. Boca y meditación. Repetirlo, reiterarlo. De día y de noche, todo el día. En todo momento, la palabra de Dios. Lo que leo tiene que acompañarme todo el día. No va a ser automático. Es un ejercicio. Y es una forma de expresar en mi voluntad y recordar lo que he leído. Traerlo de nuevo a la memoria. Para que sobre en mí. La influencia, y el punto es este. El bienaventurado cuida su influencia, no busca personas malas, sino que busca influenciarse en la palabra de Dios. Por eso el término que usa acá es la ley de Jehová. Ley significa Torá. Y eso hace referencia a los 5 primeros libros de las Escrituras. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando hace referencia a la ley de Jehová como Torá, lo que está diciendo es, o enfatizando que la palabra de Dios es instrucción. ¿Qué es instrucción? Es la guía para cómo conducirte. Son los pasos a seguir. Son los principios para aplicar en toda la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que esto aplica a todo? 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Toda la Escritura viene de Dios. Toda ella es útil para enseñarnos. El bienaventurado no hace algo. El versículo 1, el bienaventurado sí hace algo, versículo 2. Y el aventurado es algo. Versículo 3. ¿Será cómo? No sé si les ha pasado a ustedes una clase de química básica, pero no te gusta la química. Y te empiezan a explicar. Y vos ves letras, números, guiones y decís, no entiendo nada, me quiero ir. Empezás a pensar en otras cosas para tratar de pasar el tiempo, hasta que en un momento el profe dice, le hago un ejemplo, y les pone algo cotidiano. Les muestra un huevo que se rompe en la cáscara, se lo tira en el fuego, y ese huevo se transforma en un huevo cocido. Qué pavada de ilustración. Todos los días la vemos. Pero la dijo en un momento donde estaba explicando algo y comparó eso con lo que estaba enseñando. Y esa persona, ese alumno que estaba distraído, que estaba perdido, tomó algo que conocía y conectó con lo nuevo que le estaban diciendo. La poesía hebrea hacía lo mismo. Usaba similitudes, analogías. Y eso hace para explicar cuál es la experiencia del bienaventurado. Piensa en esto. Desierto. ¿Sí? Desierto del Sahara, si quieren. Seguramente han visto una película. Un árbol en el fondo. Verde. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí? Agua. Es un oasis.
Israel era prácticamente árido. 2/3 de la tierra era prácticamente árido. Ellos veían lo mismo, veían un árbol y decían, ahí hay agua, vamos para ahí. Ahí hay vida. Ahí vamos a estar bien. Si nos quedamos acá morimos. Ahí no. Ese efecto generaba en ellos que le digan que un bienaventurado era como un árbol plantado, puesto ahí. No es que creció ahí, fue puesto ahí. ¿Dónde? Al lado de canales de riego. Eso significa cuando dice junto a corrientes de agua, literalmente canales de riego. Esa figura generaba un impacto muy fuerte porque expresaba el alcance de la bendición que tiene el bienaventurado. Lo curioso es que esta misma figura de comparar a una persona con un árbol está en Jeremías 17. ¿A alguien le suena? Fíjense, Jeremías 17, versículo 7. Búsquenlo, por favor. Jeremías 17, 7. Jeremías está después de Salmos, unos libros más adelante. Y en el versículo 17, versículos 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Se las menciono a este pasaje porque nos ayuda a entender las implicaciones de esta analogía. El árbol no la pasaba siempre bien. El árbol sufría sequía. El árbol sufría calor, pero no se secaba. No dejaba de dar fruto. Padecía las situaciones de su entorno, pero ahí se mantenía porque estaba siendo bendecido. El bienaventurado, ¿por qué era bendecido? ¿Qué hacía? No se juntaba con malos, sino que meditaba en la palabra de Dios. Y por eso era como un árbol. ¿Y acá qué hace en Jeremías 17? ¿Con qué está relacionado? ¿Con su actitud hacia quién? ¿Hacia la palabra de Dios? No. Su confianza en Dios mismo. La Biblia está llena de indicaciones que nos muestran que Dios y su palabra son lo mismo. Lo mismo. Entonces yo no puedo decir que trato bien a Dios, que amo a Dios, que Dios me importa, cuando en la semana no toco la palabra de Dios. Es incongruente. Es incongruente. Hay una conexión entre Dios y su palabra. Y el Salmo, volviendo al Salmo 1, versículo 3, dice, todo lo que hace prosperará. Prosperar significa progresar sostenida y favorablemente, tener éxito. Y esto va más allá de las cuestiones económicas. ¿Y por qué lo menciono? Porque para nosotros la prosperidad se mide por tu crecimiento en la economía. Así lo vemos nosotros. Así no es en la Biblia. Y aquí me quiero detener un momento. Porque nosotros pensamos que la prosperidad y el éxito está asociado con lo que nos toca vivir. Hay una falsa idea que dice que si te está yendo mal en la economía, es un pecado de Dios. Si te está yendo bien en la economía, es una bendición de Dios. Eso, como ley, es falso. ¿Quieres un ejemplo? Mira a Pablo. ¿Él era rico? Mira al Señor Jesús. ¿Él era rico? No tiene nada que ver. ¿Esto significa que el rico es malo? No. Tampoco significa que el pobre es bueno. No. No hay una relación directa. Siempre no lo hay. Pero cuando nosotros vemos de esa forma la prosperidad bíblica, nos estamos confundiendo. Y mucho más cuando vemos que nuestro entorno es así. Entonces, cuando hacemos este contraste entre seguir el camino de los malos, seguramente todos han pensado, bueno, está bien, yo estoy bien. Yo no me siento en
la silla de escarnecedores, yo no estoy siguiendo, andando en el camino de los pecadores. Yo no hago eso, yo no me junto, yo eso lo tengo claro, soy muy cuidadoso. Ahora, cuando vos tomas decisiones honestas, rectas, íntegras, y te va mal, y te comparas con el que mintió, con el que tomó el atajo, con el que hizo malas cosas y le salió bien. Cuando vos te echan del trabajo y a él lo ascienden. Cuando a vos te cae una multa por algo que no te diste cuenta y el que debe deuda hasta en el súper no le pasa nada. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Alegría? ¿De qué sirve? ¿Para qué hago lo bueno? ¿Qué tiene que ver? Mira los resultados. No sirve esto. Entonces, ahí es cuando seguir el camino de los pecadores se vuelve una tentación más que aceptable. ¿Quieres seguirlo? Porque ves los resultados. Anótalo. Pero el Salmo 73 plantea lo mismo. Asaf era el escritor. Y él dice, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes. No les afectan nada de lo que les sufren los seres humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se le ven las malas intenciones. Son burlones. Hablan con doble sentido. Son arrogantes. Dan amenazas. Con la boca increpan al cielo. Los impíos, sin afanarse, aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Asaf lo estaba pasando igual. Él sabía cuál era el camino del bienaventurado, él seguía el camino del bienaventurado y la pasaba mal. Y veía a los de los malos consejos que les iba bien. Y él se estaba basando por las consecuencias inmediatas, estaba mirando en la tierra, estaba mirando su entorno. Él estaba viendo lo que funciona. En base a eso, pensaba que eso era lo mejor. Sus emociones, sus gustos, que se revolvían dentro de él, se querían imponer. Pero el bienaventurado entiende que su fundamento no está en lo que ve, en lo que percibe, o lo que ve que funciona en la tierra. Asaf dice en el mismo Salmo 73, versículo 15, si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado a tu linaje. Cuando intenté comprender todo esto, me resultó una carga insoportable hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál es el destino de los malvados. En verdad, los has puesto, está hablándole a Dios, los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. La evaluación que no vemos en nuestra humana comparación es la que Dios sí nos indica. El bienaventurado es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Señor, no lo veo, no importa, yo digo que es así. Así va a ser. Eso dice Dios. Así va a ser, créeme a mí. Deposita tu confianza en mí. Lee la palabra, medita en ella y créele lo que ella dice, porque es lo que yo digo. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Eso hace el bienaventurado. No se apoya en lo que mira, se apoya en la palabra. Se apoya en lo que lee en la palabra. Por eso, Dios no se queda ahí. Y dice en el versículo 4, no así. Esto es muy fuerte. No tiene nada que ver lo que le pasa al bienaventurado con lo que le pasa
al que no es bienaventurado. Y usa un término, el mismo del versículo 1. No dice el no bienaventurado, dice no así los malos. El que hace el pecado y persiste en pecar. Y da una descripción muy corta. Tamo. Tal vez tu traducción diga paja. Ellos eran una cultura agrícola, los judíos eran una cultura agrícola. Recogían todas las espigas, las ponían juntas, las iban separando, y para separar y dejar limpio el grano tomaban un aventador, se llamaba, que era una especie como de pala con la que juntaban el grano y lo tiraban hacia arriba y lo dejaban caer. El viento se llevaba lo liviano, la cáscara, que se vaya, no me importa, me importa lo que cae, me importa el grano, esto es valioso. El tamo no, la paja no. Los malos son así. En la Biblia, hablar del tamo hace referencia a algo sin valor, algo despreciable, algo efímero y algo pasajero, totalmente opuesto al árbol. Entonces, cuando vos tienes envidia del que le va bien, cuando miras al otro, ¿lo ves como un tamo? ¿O lo ves como un árbol? Y a vos te ves como un tamo. Nuestra percepción tiene que estar basada en la palabra de Dios, y eso no viene solo. Eso viene por meditar la palabra de Dios, por amar la palabra de Dios. Versículo 5. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así como es tan escueto para dar una comparación y decir son como tamo, despreciables, efímeros, no valen para nada, sí da certeza en lo que les va a pasar. La condenación es segura. Juan el Bautista estaba bautizando, predicando la venida del Mesías, y de repente ve al fin al Mesías. Y había un montón de gente que se acercaba a bautizarse con él, entre esos religiosos. Y Juan el Bautista les dice, va a venir el Mesías, capítulo 3, versículo 12 de Mateo. Y le dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja, el tamo, en fuego que nunca se apagará. Y estaba hablando de Jesús. Ese Jesús que vino a salvar, que vino a morir, un día ese Jesús, Dios va a juzgar. Él va a dictar la sentencia. Él va a confirmar y mostrarnos a todos quién es el árbol, quién es el tamo. Al tamo lo va a quemar. Al tamo lo va a desechar. Y para terminar el versículo 6, después de ver todo esto, uno piensa que esto es una cuestión moralista. O sea, si me comporto bien, voy a tener un buen éxito, un buen camino, y si hago lo malo, me va a ir mal. Punto final. No. Eso es en la superficie. En la profundidad, el motivo por el que esto pase no es meramente las obras. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová, Dios, es el motivo por el cual el bienaventurado es bendecido y el no bienaventurado, el malo, será condenado. No sus acciones. Las acciones muestran quiénes son, pero todo se sustenta en Dios. Es curioso que use el término Jehová, porque este es el nombre de Dios. Un hombre que habla de su autoexistencia. A Moisés se le apareció y se le dijo, yo soy el que soy. Eso significa Jehová. Y con esto, en este salmo puesto aquí, lo que se destaca es que Él no nos necesita. Él nos ha creado. Él nos da la vida. Él nos sustenta. Por eso Él es soberano. Y Él determina qué va a hacer de nosotros. Jehová conoce
El término conocer hace referencia a relación. Y por eso el bienaventurado ahora ya no es descrito como bienaventurado. Fíjense, Jehová conoce el camino de los justos. Dios busca una relación con las personas. Creó a Adán y a Eva, les advirtió, ellos pecaron y Dios se reveló. Dios prometió, Dios obró, Dios envió a Cristo para poder hacer justos a aquellos que no lo son. Todos nosotros somos pecadores. Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El bienaventurado por sus obras no es justificado. El bienaventurado llega a ser bienaventurado porque primero es justificado por Dios, declarado inocente, declarado sin culpa. Todos somos pecadores, nacemos así y así vamos a morir, salvo que Dios en su gracia obre en nosotros. Y lo ha hecho por Cristo. Ese mismo que leímos recién que un día va a venir con el aventador, primero vino como Salvador. Entonces, para terminar, más que septiembre como el mes de la Biblia, tu vida y mi vida cada mes debería girar alrededor de la Biblia. Así deberíamos vivir. Porque esto en realidad es la revelación escrita de Dios. A través de ella, nosotros entendemos nuestra condición. Entendemos a dónde vamos. Entendemos qué necesitamos. A través de ella vemos el glorioso evangelio de Cristo, que Él ocupó tu lugar. Lo malo que nos puede pasar no es más que lo que merecemos. Y todo lo bueno que estamos recibiendo no es más que gracia de Dios. Que esta sea la convicción de tu vida. Si ya conoces a Cristo, a Dios, que analices tu actitud hacia la palabra. Y si aún no, yo quiero que veas que en este salmo no hay término medio. Si no sos bienaventurado, sos malo. No hay una tercera opción. Delante de Dios